Sí, juro, señora presidenta. Necesito conversar sobre el tema. No supe el viaje. Muchas gracias. Y este ministro del Interior tampoco se va a prestar para un atajo raro a la hora de reformar esta Constitución. Renuncia Jorge Burgos Varela. Sí, muchas gracias. Y pues siempre puede ser mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Informante. Dos temas de esta última semana que nos sorprendieron tal vez por el momento más que por el contenido propiamente tal. En la segunda parte del Informante vamos a conversar sobre el anuncio del gobierno de demandar a Bolivia por las aguas del río Silala. No es sorpresivo porque ya se había dicho, pero nos sorprendió más bien que lo anunciaran esta semana. No es tan misterioso saber que el ministro del Interior, Jorge Burgos, tenía ciertas dificultades al interior del gobierno y toma la determinación finalmente de dejar la jefatura de gabinete. Pero nos sorprende el momento en que presenta su renuncia, el día de hoy, que es parte de la imagen que veíamos al comienzo del programa. Sobre este primer tema es de lo que queremos conversar con nuestros invitados. Con ellos vamos a dialogar desde el Congreso. Están con nosotros el senador de la Democracia Cristiana, partido al que pertenece el exministro Jorge Burgos, Jorge Pizarro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Cristian Monkever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, encantado. A ver, parto con usted, senador Pizarro. La pregunta es de rigor, ¿no? Pero digamos que no sorprende tanto que Jorge Burgos se vaya del gobierno, sino que me gustaría saber más bien cómo interpreta usted su salida. Yo la verdad es que la interpreto de una manera más simple, y tal como me explicó el propio Jorge. Él está con problemas de salud, ha estado con bajas defensas, con temas de estrés, y eso le hace tomar la decisión de hablar con la presidenta y manifestarle esta situación porque los médicos le estaban pidiendo en el fondo que parara. El cargo de ministro del Interior debe ser de los más complicados, más tensos, sometido a una presión muy grande, y creo yo que Jorge toma la resolución de pedirle a la presidenta que le acepte la renuncia y que ella busque a alguien que pueda llevar el trabajo a tiempo completo. Senador, déjeme preguntarle, ¿qué está pasando en el Ministerio del Interior? Mahmoud Alewi, el subsecretario, también tiene problemas de salud y de hecho, aunque él también ha manifestado en algún momento su intención eventualmente de dejar el cargo, sigue siendo subsecretario del Interior. Sí, lo que pasa es que lo de Pancho es distinto. Él tiene una operación que le ha resultado bien y va a convivir con eso toda la vida. Ahora, yo sé que esto es lo más difícil de creer por la gente, porque todo el mundo se ha pasado película, que esto es por discrepancias con la presidenta, que las ha habido, los otros equipos políticos, con los partidos, con los parlamentarios. Eso es parte del trabajo político de cualquier ministro del Interior o de cualquier ministro que esté en el equipo político. De manera que con ese criterio de que porque hay una diferencia, tendrían que haber renunciado todos los ministros, porque todos han tenido diferencias entre ellos en temas tan importantes como lo laboral, por ejemplo, que sabemos que en el equipo político o en los equipos sectoriales ha habido diferencias. Y eso nos motiva a las renuncias. Sí, voy a ir con eso en un momento más. Déjeme preguntarle al diputado Monkever si usted cree que esta es la razón por la cual finalmente el ministro del Interior deja el cargo, por una cuestión eminentemente personal y de salud, o cree que también hay otros elementos que finalmente lo llevan a tomar esta determinación. Bueno, Juan Manuel, encantado, buenas noches. A ver, nadie va a poner en duda los problemas de salud de Jorge, a quien además conozco y tengo la mejor impresión. Primero, señalar que es una tremenda pérdida para el gobierno. Si hay alguien que ponía moderación, sentido común y tenía muy buenas relaciones también con la oposición, que es los vasos comunicantes que necesariamente tiene que tener un gobierno, era precisamente el ministro del Interior. Por eso yo en lo personal y en lo político lo lamento como una pérdida para el gobierno. Ahora, es evidente que si la situación de salud del ministro es como es precisamente porque alguien la produjo. Y ahí entra la arista política. Aquí hay una descoordinación y una falta de acción política que se llevó al ministro Burgos por delante, y lo encuentro lamentable. El solo hecho de saber, por ejemplo, que a todos sorprendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, presenta un requerimiento al Tribunal Constitucional cuestionando la agenda corta, que es un proyecto emblemático del gobierno en esta materia que nosotros apoyamos y también se apoyó en el Senado, es una quitada de piso importante. Y por lo tanto,
lo que había ahí era descoordinaciones tras descoordinaciones, que se llevó a Jorge Burgos a tomar esa decisión de renuncia, que además cae en un momento complejo y delicado. Ojalá que el reemplazo también vaya en la línea de lo que buscaba la presidenta y el gobierno en ese minuto. Voy a ir a eso en un momento más, pero déjeme preguntarle entonces, diputado, si efectivamente hay descoordinaciones, ¿cuántas de estas no son también responsabilidad de quien es el jefe de gabinete, es decir, en este caso, el propio Jorge Burgos? Mire, pretender echarle la culpa a Jorge Burgos por las... Que echar la culpa es una manera de decirlo, yo le pregunto más bien, es la responsabilidad política que viene acompañada del cargo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El momento que un ministro del Interior da un paso al lado y renuncia, porque no le pidieron la renuncia, él se va, evidentemente si es que hay descoordinaciones o problemas, él los está asumiendo y no me cabe la menor duda. Pero el tema de fondo es cómo también la nueva mayoría y particularmente el Partido Socialista y el resto de los partidos distintos a la democracia cristiana se alinean en torno a la figura de un ministro del Interior que estaba haciendo una pega de coordinación y difícil y de cuesta arriba. La verdad que lo que hay acá es eso, es descoordinación total, un caos instalado en la moneda que ojalá se resuelva pronto, pero a lo que apuntamos es que efectivamente hay un ministro que estaba haciendo su pega, bien o mal, la gente lo hablará. Yo lo que he escuchado así a vuelo de pájaro y preguntando con diferentes personas es que si había alguien que estaba haciendo su pega, era el ministro Burgos. Y no personajes políticos, sino que gente de la calle. Entonces, hay un punto ahí de fondo, que la descoordinación masiva de la nueva mayoría, obviamente se lleva por delante al ministro Burgos. Déjeme preguntarle, senador Pizarro, no es un misterio que Jorge Burgos tenía una seria discrepancia respecto a la determinación que adoptó Osvaldo Andrade, histórico del Partido Socialista, presidente de la Cámara de Diputados, de recurrir personalmente al Tribunal Constitucional en contra de uno de los aspectos de la agenda corta de antidelincuencia. Y a pesar de que Jorge Burgos dice que él no era el padre de esa agenda, decía así que era el tío, digamos, tenía una cierta relación con ella, y en particular con esto del control preventivo de identidad, que a Osvaldo Andrade no le gustaba nada, pero que Jorge Burgos, un hombre que conoce defensa y que estaba vinculado al tema de la seguridad también, defendía. ¿Cuánto pudo haber afectado también en las últimas horas esa posición de Osvaldo Andrade en la decisión de Burgos? A ver, lo primero es que la agenda corta respecto al tema de la lucha contra la delincuencia es un proyecto del gobierno, de la presidenta, y como tú dices, es anterior a que Burgos asumiera. Y es una necesidad imperiosa para poder tener una política de Estado mucho mejor en materia de lucha contra la delincuencia, y eso creo que no hay dos opiniones. Lo segundo es que lo de Andrade es muy extraño, porque Andrade votó a favor. Y no solo votó a favor, en el primer trámite de la Cámara de Diputados presentó una indicación respecto al tema de control preventivo mucho más duro que lo que salió después del Congreso. Entonces esta actitud después como presidente de la Cámara de presentar, o téngase presente, como dice él, es claramente en contra del gobierno, no de la persona de Burgos, es en contra del gobierno. Él mismo le dijo a la presidenta de la República hace 15 días atrás, mire, respétenos a nosotros como diputados. Eso es ir en contra de la presidenta de la República, para ser claro, y nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud personalista del presidente de la Cámara. Ahora, diferencias, Juan Manuel, diferencias políticas, diferentes visiones en materias importantes, es lógico y natural que en los gobiernos existan. Los ministros, los subsecretarios en el área sectorial, con la los presidenta partidos, también es lógico, pero perdón, es que déjeme preguntarle, porque con la presidenta Bachelet, en el poco tiempo que Jorge Burgos fue ministro, este gobierno lleva un poco más de 2 años y ya es el segundo ministro del Interior, o sea, ya vamos hacia el tercero. Hubo varias diferencias, no pocas. Probablemente la más bullada fue el viaje a la Araucanía, del cual él se enteró prácticamente por la prensa cuando el avión iba despegando o estaban abordándolo, y a él no lo llevan. Pero no fue la única. Hubo diferencias también con la salida de Cristian Riquelme de La Moneda. Tenía una opinión distinta Jorge Burgos respecto de la querella de la presidenta en contra de la revista ¿Qué pasa? Hubo diferencias también en el tratamiento del tema de la reforma laboral. Es decir, no hay, y de hecho, y por de pronto hay quienes dicen que la presidenta, en la primera entrevista que dio cuando Burgos asumió, le quitó el piso cuando ella dijo que no había ningún cambio en la dirección del manejo político del gobierno. Es decir, varios aspectos, le acabo de nombrar 4 solamente en 1 año y medio, 1 año. Sí, pero mira, es la presidenta la que nombra a sus colaboradores y sus ministros. Y cuando nombró a Jorge Burgos, ella estaba dando una señal junto con nombrar a Valdés que todo el país entendió. En ese momento estábamos en una situación compleja en lo económico, en lo político, en lo social, se necesitaba un cambio de rumbo. Y hoy día, cuando está nombrando a Mario Fernández, yo quiero decir que lo que la presidenta está haciendo es ratificar lo que venía haciendo con el ministro Burgos.
porque Mario Fernández es un ministro que tiene experiencia, que ha formado parte de los gobiernos de la concertación, pero te quiero decir que en materia valórica, por ejemplo, él es muy ortodoxo, es un demócrata cristiano muy ortodoxo y la presidenta lo sabe. A mí no me cabe duda que si le preguntan el día de mañana a Mario Fernández, ¿usted qué opina del proyecto de despenalización del aborto? Él va a decir que está en contra, porque está en contra y porque tiene su punto de vista y no va a dejar de expresarlo. O sea, de hecho, recordemos que Mario Fernández fue miembro del Tribunal Constitucional y él fue el que acogió el requerimiento de la oposición en contra, por ejemplo, de la píldora del día después. Sin duda, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales la presidenta lo nombra, por la capacidad de Mario Fernández, por la consecuencia respecto de lo que piensa y lo que hace, porque tiene capacidad de gestión, porque articula, porque tiene buen diálogo político, porque es respetado en el mundo político, y lo que hoy día nosotros necesitamos más que nunca, en el gobierno, en los partidos de la nueva mayoría y en el Parlamento, los que somos la nueva mayoría, es orden. Y es coordinarnos mejor y actuar con mayor generosidad para colaborar con la gestión del gobierno. Sí, déjeme preguntarle, diputado Monkever, también podría interpretarse como la ratificación de que dentro de la nueva mayoría conviven dos almas, dos miradas completamente diferentes. Y en esa línea, en esa lógica, ¿cómo cree usted que se le va a hacer al nuevo jefe de gabinete el tener que relacionarse precisamente con figuras que no son, como dice el senador Pizarro, de la ortodoxa demócrata cristiana? Sí, yo creo que dentro de la nueva mayoría, más que conviven, intentan convivir dos o tres o cuatro visiones y ha sido bastante dificultoso. La relación como el perro y el gato entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana en variados temas pasan la cuenta. Y eso está pasando hoy día, le está produciendo problemas. Ojalá que al nuevo ministro no lo enfermen como lograron socavar la salud del ministro Burgos, que lo hizo terminar renunciando al cargo. Es un cargo difícil y el futuro ministro Fernández tiene todas las condiciones para llevarlo adelante de buena manera. De todas maneras, este tema va a ser complejo, su postura, que es muy respetada y así tiene que ser, valórica, va a traer complejidades en ciertos temas, pero aquí lo que se requiere, más que posturas valóricas en uno o en otro sentido, también se requiere de una buena articulación y una buena coordinación política, y eso yo espero que se realice de buena manera. Hace falta seguir conversando con la oposición en ciertos temas que son relevantes, que requieren acuerdo, que requieren entendimiento, pero es un cargo dificultoso, un cargo enredado y que lo asume una persona que a nuestro juicio cumple ese rol, tal como lo cumplía Jorge Burgos, pero que claramente no fuimos nosotros quienes le pedimos que se fuera, sino que fue la descoordinación y una serie de otros aspectos que ya hemos conversado, no vale la pena ahondar en ello, que llevó a Jorge a salir del cargo. Diputado Monkever, le quiero agradecer estos minutos de conversación a usted. Vamos a ir rotando algunos invitados también para poder tener la mirada de distintos partidos políticos sobre la salida de Jorge Burgos. Gracias, diputado, por conversar con nosotros esta noche. Buenas Informante. Buenas noches. noches. Sigo mientras tanto con usted, senador Pizarro. Este es el sexto ministro del Interior en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Es del ministerio que más cambios ha tenido en los dos gobiernos, de hecho, de la mandataria. Estuvieron Belisario Velasco, Andrés Saldívar, Belisario Velasco, y luego Edmundo Pérez Lloma en el primer gobierno, y luego tenemos a Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos y ahora a Mario Fernández. Es que la manera en que la mandataria se relaciona con sus ministros del Interior son las complejas, la forma de imponer los programas de gobierno son los que estresan a los ministros del Interior en ambas administraciones. ¿Cómo lo interpreta? Porque no es común, no es tan habitual que los presidentes cambien tan seguido a sus ministros del Interior, y esta es una realidad que se ha repetido 2 veces. Bueno, sí, efectivamente no debiera ser lo normal, pero todos los gobiernos cambian sus ministros del Interior dependiendo de las circunstancias. El presidente Piñera también tuvo que hacerlo cuando sacó a Hinspeter, que era su gran hombre de confianza. La presidenta Bachelet hizo lo mismo con Rodrigo Peñailillo, que era su gran hombre de confianza. ¿Salen por razones distintas? Sí, por supuesto. Por eso dije que cuando se produce el cambio y la llegada de Jorge Burgos, es porque estábamos viviendo en un momento complejo, en lo político, en lo económico y en lo social. Y se necesitaba un cambio que implicó la implementación de una agenda de probidad y transparencia, una rectificación en materia económica, porque el país claramente estaba entrando a una etapa de desaceleración de la economía, con mucha expectativa social y con un proceso de reforma que estamos llevando adelante, que ha sido resistido por muchos sectores más conservadores.
Nosotros hoy día entramos a otra etapa y por eso insistí en la señal de lo que significa nombrar a Mario Fernández. Y esta etapa lo ha definido la propia presidenta, que es de mejoramiento de la gestión porque nos queda poco tiempo. Habrá que sacar la reforma de educación superior, despejar el tema de la reforma laboral, que tenemos que buscarle una solución a esa situación. Y en eso el ministro Fernández va, sin duda, a ser un bastión fundamental, porque tiene la experiencia, porque le ha tocado hacer esa pega, porque tiene capacidad de diálogo y porque yo creo que va a generar mucha confianza en la opinión pública. Déjeme preguntarle al senador senador Pizarro, al senador que ya se sentó junto a usted, el senador Jaime Quintana del PPD. ¿Cómo le va, senador? Gracias por conversar con nosotros esta noche aquí en El Informante. Le pregunto primero, ¿cree usted que una figura de las características de Mario Fernández, que es, digamos, de la trenza concertacionista, pero como decía el senador Pizarro, es un ortodoxo de la DC, le va a poner, digamos, más trabas, más dificultades al intento más progresista de partidos como el suyo, o si se quiere, en una frase que yo sé que no le gusta mucho, pero que quedó instalada en esta administración, el de la retroexcavadora? ¿Qué tal, Juan Manuel, Jorge? Muy buenas noches. Mira, este es un gobierno que no es que se venga a improvisar ni en este segundo año ni el tercer año. Aquí hay un diseño, hay un programa de gobierno, hay reformas en marcha. Nosotros nos alegramos mucho de la llegada de Mario Fernández. Por cierto, también valoramos el enorme esfuerzo que hizo Jorge Pizarro, especialmente en la agenda de seguridad, pero no era fácil. Este era un momento especialmente difícil para la conducción política, que es especialmente el encargo principal que la presidenta Bachelet acaba de hacerle hace algunas horas al nuevo ministro del Interior. También nuestra coalición pasaba por momentos de turbulencia, momentos difíciles. El orden no era precisamente la principal característica de nuestra coalición, y eso termina siendo algo desgastante. Y por eso que el exministro Jorge Burgos señaló que necesitaba parar. ¿Qué más humano que eso? Y por lo tanto eso uno lo comprende. Y por lo tanto, respecto a la llegada del nuevo ministro Interior, aquí no se llega con una agenda propia. Por supuesto que hay una impronta, por supuesto que hay capacidades, hay una historia. Nos alegramos mucho que este sea un hombre 100% político, dialogante. Eso va a ser muy provechoso. Pero también esperamos que rápidamente Mario Fernández se ponga la camiseta de lo que son las principales reformas. Lo decía Jorge Pizarro recién, la educación superior, ¿no es cierto?, que claramente se va a tomar la agenda durante las próximas semanas, lo mismo el proceso constituyente y por supuesto también el énfasis que recientemente la presidenta Bachelet le ha planteado a su gabinete político, a su gabinete general, que es enfatizar en la gestión. Por lo tanto, son grandes las tareas que tiene el nuevo ministro Interior y vamos a apoyarlo en eso. Sí, déjeme preguntarle por último, senador Pizarro, antes de despedirlo también y pasar a nuestro siguiente invitado en este caso. ¿Cree usted que Jorge Burgos tiene interés, tendría, más allá de si tiene él o no interés, posibilidades de ser una carta presidencial para la democracia cristiana? Sin duda. Jorge es un referente dentro del partido, tiene una larga trayectoria y experiencia que le ha permitido generar confianza en la ciudadanía, en el país, y perfectamente, si él tiene las ganas, no me cabe duda que el partido le va a pedir asumir liderazgo. Ojalá nos pueda ayudar en esta campaña electoral municipal que viene y en la parlamentaria y presidencial el próximo año. Ahora, ¿podría ser candidato si es que usted dice que al mismo tiempo deja el cargo porque está enfermo? Yo entiendo que Jorge se va a recuperar y ojalá lo haga rápidamente. Tú comprendes que alguien que está con una situación o de estrés o de bajas defensas no está en condiciones de ejercer totalmente un cargo como el ministro de Interior, salvo que no quiera ejercer la función. Y Jorge en eso es muy riguroso y eso es lo que le plantea a la presidenta. Okay. No puedo estar pidiendo licencia cada 10 días y dejar el ministerio ahí al garete, sobre todo por los momentos que estamos viviendo y los desafíos que planteaba Jaime recién. Perfecto. Senador Pizarro, le agradezco estos minutos también de conversación con nosotros aquí en El Informante. Que esté muy bien. No, le agradezco a ustedes. Buenas noches. Sigo con el senador Quintana. Mientras tanto, senador Quintana, hace un momento recordábamos que, entre otras cosas, el nuevo ministro del Interior fue miembro del Tribunal Constitucional, el hombre que acogió, entre otras cosas, a requerimiento, una presentación que hicieron, si es que no me falla la memoria, en esa época fueron 14 parlamentarios de la Alianza por Chile en contra de la píldora del día después. Él la acogió. Él tiene una mirada más bien conservadora o, digamos, contra ciertos debates llamados aquí valóricos o de derechos civiles. Le pregunto, por ejemplo, teniendo a este jefe de gabinete, ¿cree usted que se podría haber postergado la discusión del proyecto de aborto en 3 causales, por ejemplo?
Yo no lo veo posible, Juan Manuel. Yo creo que el rol de él en ese momento era el rol de un destacado abogado constitucionalista. Por cierto, el PPD y yo nos sentimos en la antípoda de esas posiciones políticas respecto a las libertades individuales. Pero a pesar de que, déjeme hacer la contexto, precisión de que hoy día el nuevo ministro del Interior dijo que él suscribía el proyecto, pero le pregunto si no necesariamente va a ser de lo prioritario de esta administración ahora. lo que pasa es que los ministros no se mandan solos, y donde manda capitán no manda marinero, y por lo tanto los ministros tendrán que poner todo el esfuerzo en cumplir las tareas. Acá acaba de jurar un ministro, y un ministro especialmente con las capacidades, con la experiencia de Mario Fernández, él sabe perfectamente a lo que va. Él es parte de nuestra coalición, es parte de la nueva mayoría, y nosotros vamos a respaldar en tanto una persona que va a hacer una gran contribución a la conducción política. Pero eso significa que las posiciones personales, yo también las tengo, uno tiene de alguna manera que subordinarlas en función de un interés superior que es el interés del país. Y ese no es otro que sacar adelante la reforma, que cumplir con los compromisos que la presidenta y la nueva mayoría le hicieron al país. Por lo tanto, yo te insisto, me siento muy distante de lo que han sido las posiciones que él manifestó el año 2002 en otro contexto, en un rol de un destacado abogado constitucionalista, y no me cabe duda que hoy día él, antes de aceptar este cargo, sabe perfectamente cuál es nuestro compromiso respecto de la interrupción del embarazo bajo 3 causales muy excepcionales. Le voy a preguntar entonces a nuestra siguiente invitada, la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, si ella considera que con esta nueva figura como jefe de gabinete tiene la posibilidad de poder dialogar frente a posturas como la suya, por ejemplo, contrarias a proyectos como ese, el del aborto en 3 causales. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que yo creo que la posibilidad de dialogar siempre existe. Lo que sucede es que la postura del gobierno frente a esto es súper clara. Es decir, ellos tienen el firme convencimiento, sobre todo por la decisión de tramitar esto a través del Ministerio de la Mujer, donde hay una ministra que pertenece al Partido Comunista, que cree firmemente en el aborto, no solo en 3 causales, sino que también en el aborto libre. Por lo tanto, yo no creo que vaya a variar la posición del gobierno en este tema. Es decir, uno podrá conversar con él, al igual que uno puede conversar con la ministra del CERNAM, pero eso no varía ni un ápice la postura que ellos tienen en estos temas. Senadora, ¿usted interpreta la salida de Jorge Burgos de qué forma? Conversábamos hace algunos minutos con los otros invitados también, se le atribuye a razones de salud, pero es evidente, es innegable que hubo ausencia de una sintonía fina, por decirlo de alguna manera, en muchas de las determinaciones adoptadas por la presidenta Bachelet, y probablemente las 2 últimas, además de la que recordábamos recién, la presentación ante el Tribunal Constitucional del diputado PS Osvaldo Andrade contra la agenda corta antidelincuencia, o uno de sus aspectos, fue también la decisión de la presidenta de querellarse contra un medio de comunicación, la revista ¿Qué pasa? De hecho, si no me falla la memoria, Jorge Burgos fue integrante del comité editorial de El Caballo de Batalla de Copesa, que es el diario La Tercera, digamos, hermano de la revista ¿Qué pasa? ¿Cómo interpreta usted la salida de Burgos? Yo creo que claramente esto es como la guinda a la torta, porque esto se veía venir hace mucho rato que desde Palacio de la Moneda salían rumores de la falta de sintonía entre el ministro Burgos y la presidenta. Y la misma renuncia que vimos hoy día, las palabras a su salida, cuando dicen, estoy cansado. Y a mí no me cabe la menor duda. Nosotros lo veíamos acá en el Senado, en el Parlamento, y se le veía solo, se le veía cansado. Y de verdad, en más de algún comentario de pasillo dejaba ver esta sensación de que se sentía poco cómodo en el gobierno. Y yo desconozco lo que pasó tras bambalinas, pero claramente hay una improvisación en esto, porque si hubiese habido un problema de salud, claramente se podría haber programado mejor. Si un cambio de ministro del Interior en un gobierno es una cosa importante, no se comunica el nuevo ministro a través de un comunicado de prensa que no tiene ni siquiera membrete. Entonces, de verdad que llama mucho la atención la falta de prolijidad, la falta de orden. Y yo creo que esto, más allá de que él pueda tener o no algún problema de salud, esa no es la razón de fondo de su salida al Ministerio del Interior. Le pregunto lo mismo, senador Quintana. ¿Usted tiene esa percepción de que no necesariamente es solo una cuestión eventualmente de salud, que aquí había ausencia de falta de sintonía? Déjeme preguntárselo además en la lógica de... Usted era presidente del partido cuando se produce la salida del anterior ministro del Interior, que era de su colectividad, Rodrigo Peña y Lillo. Yo creo que efectivamente
en estos más de 12 meses en que estuvo Jorge Burgos en el Ministerio del Interior, es probable que hayan habido momentos donde lo que más traslució fueron aspectos personales de él, pero en lo sustantivo, lo que hizo Jorge Burgos fue poner sus energías y con bastante fuerza en torno a sacar adelante la agenda, y lo vimos en el Parlamento. Por supuesto, probablemente venía menos que otros ministros, porque además no también, era su pega principal, esa pega la tiene el ministro Nicolás Izaguirre, el ministro secretario general de la presidencia, ¿no? Claro, efectivamente, el ministro Nicolás Izaguirre prácticamente duerme acá en los patios del Congreso, está todo el día acá. Esa es tarea del ministro de la presidencia. Y yo diría que al ministro Burgos lo consumió bastante la agenda de seguridad. Hace poco tiempo despachamos la agenda corta, por lo tanto, este es un ministro que actuó con bastante responsabilidad. Hubo momentos en que probablemente uno podría decir se salió el libreto. Yo creo que de eso tenemos que tener menos en el futuro. Creo que las formas también son importantes, especialmente cuando el nuevo ministro va a tener que, de alguna manera, pedir disciplina a la coalición. ¿A qué dice? ¿A qué se refiere, perdón, senador, con las formas? Porque si vamos a recordar, una de las formas, probablemente la que más a la gente le queda en la retina, es la manera en que él se entera del viaje a la Araucanía, un tema que él había estado tratando, había ido la semana pasada, y luego se entera de un viaje de la presidenta muy, muy sorpresivo. Es evidente que ahí no había, y quiero insistir sobre esto, una fluidez en la relación. Es probable que en algún momento eso haya ocurrido, pero te insisto, aquí son importantes las formas de todos, no solo de los parlamentarios, de los ministros, dirigentes partidarios, también de la moneda y también de los asesores. Todos tenemos que cuidar esta coalición. Yo lo dije al comienzo. Creo que este año que estuvo Burgos a cargo del Ministerio del Interior fue extremadamente desgastante, porque nuestra coalición no estaba en su momento de mayor disciplina. El nuevo ministro va a tener que pedirnos disciplina y vamos a colaborar en todo aquello, pero eso también significa estar muy ordenado, con un libreto muy claro, muy sintonizado en lo que ha sido y en lo que ya fue el encargo de la presidenta Bachelet, de tal manera que aquí lo importante no creo que sea si aquí había un cuño dorado o no para la declaración. Yo creo que aquí, o si tenía membrete o no, como dice la senadora Valserberghi, en la comunicación del gobierno. Lo importante es que aquí hay una presidenta que tomó una decisión muy rápido. El ministro Burgos, por las razones que él mismo ha señalado, razones personales, de cansancio, agotamiento, de necesidad de parar, ha decidido dar un paso al lado. Y bueno, la presidenta ha buscado a alguien que hoy día está en la esfera de la nueva mayoría, cumpliendo funciones importantes, en este caso en materia diplomática. Y por lo tanto, esperamos que él también, dentro de su agenda, priorice temas hoy día muy sensibles, como lo que ocurre en la Araucanía, donde evidentemente se requiere también claridad, firmeza y obviamente normalidad en los distintos procedimientos. Toma de decisiones que tienen que ver, senadora Van Rysselberghe, con la seguridad interior del país, pero también que como figura, ¿no?, de jefe de gabinete asesorando a la mandataria. Y es un hecho de la causa, esto no es un secreto, no es un misterio, no son rumores. Es sabido que la presidenta escucha bastante a sus asesores, a Analía Uriarte, a Aide Rojas, Pedro Huel. ¿Escuchaba, cree usted, al ministro del Interior, Jorge Burgos, o más bien también esa ausencia de ese diálogo y de prestarle oreja puede haber provocado que finalmente él se cansara y se fuera? Yo creo que eso básicamente es así, es decir, y la muestra más patente de aquello es la presentación de la demanda contra la revista ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo puede ser que su ministro vocero de gobierno, que es el que enfrenta a los medios de prensa, no haya sabido que era testigo? Si una mínima coordinación, yo no digo que no se pueda hacer, pero uno no puede poner al ministro vocero de gobierno que le pregunten, oye, su jefa lo puso de testigo, ¿usted sabía? No sabía. La verdad es que eso lo que demuestra es que el estilo de relacionarse, de gobernar de la presidenta es muy particular. Y genera estos conflictos, porque hay que recordar que en el gobierno anterior también hubo situaciones similares a esta. Hay que recordar que fue ministro del Interior el senador Saldívar, que fue sacado de una manera, que también se retiró de una manera bastante peculiar, conflictiva. Luego estuvo Belisario Velasco y también hubo conflictos. Entonces, de verdad yo creo que ella se rodea por un núcleo, que es lo que dicen además, lo que se lee en la prensa, y deja a sus ministros políticos que se vieran ayudarla a gobernar en algunos casos bastante al margen. Perfecto. Y yo creo que eso es complejo, A ambos les quiero agradecer también estos minutos de conversación con nosotros en esta primera parte de este informante especial, en un día que ha sido particularmente noticioso. Senador Quintana, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Van Rysselberghe, también por haber dialogado con nosotros. Lo mismo al senador Pizarro y al diputado Cristian Monkever, que más temprano estuvieron también en diálogo con el informante. Que estén muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted.
Nos vamos a ir a la pausa. El siguiente tema también nos importa y también se anunció durante esta semana la demanda de Chile contra Bolivia por el río Silala. Lo vamos a explicar en fácil y vamos a profundizar en lo complejo también en los próximos minutos. Pausa y volvemos. Aquí estamos de vuelta ya en El Informante. Vamos a conversar ahora del otro tema que ha marcado esta semana. El día lunes el canciller Heraldo Muñoz confirmaba que Chile va a demandar a Bolivia para que sea el Tribunal Internacional de La Haya el que define y determine finalmente que este es un río de aguas internacionales. Bolivia dice que en cambio son manantiales que surgen en el departamento del Potosí y que Chile ha desviado artificialmente en las últimas décadas y que por lo tanto por eso llegan y escurren hasta nuestro territorio. Vamos a tratar de dimensionar con un hombre que sabe cómo es nuestra relación con Bolivia, sobre en qué pie está precisamente esa relación ahora. Le queremos agradecer a Álvaro Rodríguez Elizondo que nos acompaña en esta conversación. Muchas gracias. Bienvenido, buenas noches. Gracias por tu invitación, Juan Ya ha Manuel. estado antes con nosotros acompañándonos, hablando también de otras demandas. Sobre esto mismo. Así es, pues que parece que nuestra participación en La Haya es bien recurrente. Sin duda. La primera pregunta tiene un componente, digamos, jurídico, histórico, pero también político. Porque se arriesga mucho el que cuando uno demanda, finalmente el tribunal le diga, ¿sabe qué? No, usted no tiene la razón. Nosotros le fuimos a llevar el problema a la Corte y la Corte eventualmente, ahora que va a resolver frente al tema, nos diga, ¿sabe qué? No, el río no es internacional como usted dice. Ese es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y el componente jurídico ya lo hemos conversado. Yo personalmente, académicamente, políticamente, soy enemigo de solucionar jurídicamente, mejor dicho, judicialmente los problemas de frontera, los problemas con vecinos, porque para eso lo esencial, lo clásico es la negociación diplomática. Pero sucede que con Evo es imposible negociar. Evo ha pateado todos los tableros. Y este tema del río Silala lo levantó, lo sacó un sombrero, como quien saca un conejo, cuando tuvo el lío con la polola, cuando se peleó con Carlos Mesa y cuando perdió el referéndum. Entonces era más o menos obvio que iba a inventar otro pleito contra Chile. Y así nomás fue, y se lo han dicho en Bolivia mismo, ¿no? Ahora, usted dice que no es bueno tratar de resolverlo judicialmente, pero la otra posibilidad era que Bolivia llegara primero con la demanda sobre el río y nosotros tuviéramos que haber presentado una contrademanda. Bueno, es que siempre estamos en el tema jurídico. Sí, mi posición con respecto a este tipo de conflictos es que los conflictos internacionales tienen tres cajitas. La primera es el derecho. Tú le dices al otro país, esta es mi posición jurídica, y como el otro país tiene abogados, te dice, y esta es la mía. Y casi nunca se solucionan los problemas por esa vía. Y la segunda es la vía en la cual yo me fortalezco, la capacidad de negociación diplomática de los países. Esa es la verdadera diplomacia. Lo demás son los asesores jurídicos que están interviniendo. Ahora, nuestro problema no es de capacidad diplomática, y es solamente porque Evo Morales se ha puesto como único objetivo el establecer a través de esta vía en la que él siente que le podría dar algún resultado, es decir, la judicial, su manera de relacionarse con Chile, o también tiene que ver con que nuestra capacidad diplomática no ha estado a la altura. Bueno, yo te lo decía porque en el caso de Perú yo siempre dije que había que negociar con Perú porque efectivamente no había un tratado específico de frontera marítima. Lo dije en mis libros, en todos mis Así comentarios. es, y lo conversamos en algunos informantes Pero del año pasado. pasamos del rectángulo de la cajita derecho a la cajita corte internacional, saltándonos la cajita de la negociación diplomática. Ahora, en el caso con Evo, te lo advertí en la primera cosa que te dije, con Evo es imposible dialogar. Él ha planteado un estilo de relación con Chile en la cual no hay un término medio dialogante. Él nos agrede, él nos insulta. Él le dijo una vez a su gente en Cochabamba, no me vengan a mí con cosas de derecho porque yo no sé derecho, pero los que han estudiado me lo ponen en derecho. Entonces le dice a su gente, instrumentalícenme el derecho. Lo que ha hecho Evo es instrumentalizar la Corte Internacional de Justicia. Y mucha culpa tienen los jueces de haberse dejado instrumentalizar. Ahora, ayer mismo el mismo Evo Morales decía, ahora no solamente nos roban el agua, sino que además nos demandan después por el agua. ¿Esta demanda tiene alguna posibilidad de que en algún momento este tribunal, que también es un poco difícil de leer, porque dicen que tiene mucho de jurídico, pero también harto de político, termine por perjudicar a Chile en su pretensión de que
básicamente la demanda zanje de una buena vez que este es un río de aguas internacionales y no, como dice Bolivia, aguas manantiales que nosotros desviamos artificialmente hasta Bueno, nuestra... yo parto de la base, Juan Manuel, de que este es un caso que debería ser muy claro. ¿Un río es o no es? ¿No? Ya, claro. Por lo tanto, los expertos hidrológicos van a tener que decir lo que sucede. Segundo punto de confianza que yo tengo en el plano jurídico. Por primera vez tenemos una ventaja técnica. Nuestra directora de Fronteras y Límites, que es nuestra agente, hizo su doctorado en Oxford con respecto a los cursos de aguas internacionales, los ríos internacionales. Es de los pocos abogados en el mundo que conoce el tema perfectamente bien. Entonces yo aquí en este caso voy un poco fácilmente, me entrego a la sabiduría de nuestra gente, ¿no? O sea, en lo técnico estoy muy tranquilo. ¿Cree que en algún momento y en medio de todo esto nos perjudicó el que nosotros perdiéramos a un agente, luego nombráramos a otro, como es el caso de José Miguel Insulza? Estoy hablando de Felipe Bulnes, la salida de un agente, luego llega José Miguel Insulza, que cumple como un doble rol, ¿no? Como el de comunicarle a la comunidad internacional como una figura conocida, cuál es la posición chilena, tal cual como lo hacía Carlos Mesa, por el caso boliviano, pero al mismo tiempo también encabezando el equipo chileno, y ahora viendo a otras figuras que aparecen en esta demanda, hay Juan Ignacio Piña, aparecen otros nombres más. ¿No pareciera que estamos confundiendo un poco la opinión pública internacional con estos cambios? Mire, Juan Manuel, yo fui crítico con respecto al tema de los agentes en la medida en que había una gran asimetría entre los agentes del Perú, de Bolivia y los de Chile. Nosotros optamos por un bajo perfil y ellos pusieron a personalidades de la política. O sea, le dieron más el tema de carácter político. Presidente de la República, Rodríguez Belcé, expresidente de la República, Carlos Mesa. En el caso de Perú, los dos mejores cancilleres que ha tenido el Perú, García Belaúnde y Alan Wagner, que conocían el tema y además la política. Pero eran pleitos por soberanía. Ahí lo que se discutía con Perú era soberanía, y lo que está pretendiendo Bolivia en el otro pleito es también soberanía. Tener territorio chileno para un paso soberano hacia el mar. Por eso te digo, es un pleito técnico donde estoy más de acuerdo en que seas de esta manera. Que una gente sea como la Jimena Fuente. Ahora, déjeme desviarlo solamente un momento a esa otra discusión, a la política. Porque nosotros en algún momento le encomendamos a nuestros expresidentes, lo hizo este gobierno, a Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que fueran ellos los voceros ante la comunidad internacional y que cada vez que viajaran fijaran muy bien la postura chilena, porque nosotros siempre éramos los que quedábamos mal parados ante el resto del mundo. Incluso países que entendían nuestra posición frente a Bolivia, igual terminaban diciendo, ya, pero ¿qué les cuesta? ¿Por qué no les dan un poco de mar? O sea, siempre íbamos perdiendo. Les encomendamos a estos expresidentes, pero da la sensación de que aquí en Chile no nos enteramos de lo que esos exgobernantes están haciendo, o derechamente no tomaron, como otros expresidentes bolivianos o peruanos, la causa en sus manos y la convirtieron como propia, y es la pega que han estado haciendo. Mira, sobre ese tema, Juan Manuel, yo veo un poco de desprolijidad. Evo Morales le dijo a dos expresidentes, ustedes son mi agente y usted es mi vocero. Sí. Nosotros le pedimos a expresidentes que viajaran por el mundo comunicando nuestra posición. La opinión pública nuestra no tuvo claro cuál era el rol de los expresidentes. No era ni vocero ni agente, ¿no? Lo que tú dices, cumplieron una misión, pero institucionalmente no eran ni voceros ni agentes. Entonces, ¿por qué no pedirle a Ricardo Lagos, a Sebastián Piñera, estaba vivo don Patricio en esa época, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, que asumieran los roles institucionales que asumieron los bolivianos, ¿no? Expresidente vocero, expresidente agente? Lo voy a llevar de vuelta ahora a este río, que se convierte en objeto de disputa. No es la primera vez que se menciona el Silala como, digamos, episodio de controversia entre ambos países. De hecho, entiendo que hay un departamento dentro de la Cancillería chilena que hace ya varios años viene estudiando cuáles son las distintas alternativas frente a una eventual demanda de Bolivia. Los bolivianos han argumentado que nosotros, a comienzos del siglo pasado, desviamos artificialmente el cauce de ese río para nutrir de agua al ferrocarril, que en esa época funcionaba con vapor y que por lo tanto necesitaba agua. Y que esa es la razón por la que finalmente el río llega a Chile. Me imagino que eso debe ser fácilmente demostrable si es cierto o si es falso, ¿no?
Bueno, por eso partí diciendo de que para mí un río era o no era. O sea, para mí la cosa física debería ser probable con cierta facilidad para los técnicos. Todo eso que dice Evo, bueno, Evo ha dicho cualquier cosa. Evo es un político que no es veraz, que inventa, no sabe si tuvo un hijo o no tuvo un hijo, no sabe si nació o si no nació, no sabe dónde trabajaba la ex polola de él. Bueno, si llegamos a ese tipo de mendacidades en un gobernante, en cosas muy de la vida personal, él no tiene mucho escrúpulo en tratarnos de mentirosos, en tratarnos de ladrones. ¿Por qué le voy a creer yo lo que él dice? Ahora, yendo al tema del río Silala y sus alternativas, yo sé, como cualquier persona informada, que el río está contemplado como río en el Tratado de 1904, el Tratado Matriz. Claro. Yo sé que las concesiones que se han hecho no han sido al Estado de Chile, han sido a empresas. A empresas, así es. Las empresas habrán hecho alguna canalización, ignoro de qué entidad, pero que ahora se diga que después de eso, que no era río, que eran manantiales, y que realmente nosotros le debemos pagar el agua que ha escurrido hacia Chile por la ley de gravedad, me parece que Evo Morales está incurriendo en estos típicos rasgos de falta de credibilidad y de superficialidad. Le voy a dejar plantear un par de preguntas porque tengo que ir a la pausa, pero Evo ha intentado conseguir una modificación nuevamente de la Constitución para poder volverse a presentar como presidente y eventualmente ser reelecto y continuar siendo presidente. ¿Cuánto de la distracción ante la opinión pública está generando Evo Morales con este tipo de frases, a pesar de que en esta pasada, sí es bueno recordar que somos no solo los que anunciamos primero la demanda, y lo segundo, hay otro río que está en cuestión también, que es el Lauca. Ya vamos a ir a esas dos preguntas, ¿les parece? A la vuelta de la pausa, tengo que irme a la pausa comercial, volvemos al tiro, el informante, seguimos conversando con Álvaro Rodríguez Elizondo sobre temas internacionales. Estamos de regreso, bueno, ya a uno el inconsciente y el subconsciente, la edad a esta altura y el colesterol y todas esas cosas los traicionan. Es José Rodríguez Elizondo, yo dale con decirle Álvaro. Dígame, José, el presidente, como tanto presidente en el mundo, ¿no? Cuando tienen conflictos o cuando intentan congraciarse con la población, esgrimen generalmente conflictos con sus vecinos. No sería raro, no es tanto la historia chilena, pero sí ha sido la historia de otros países latinoamericanos y en el caso de Bolivia es uno de los argumentos que se está diciendo. Evo Morales ha tratado de conseguir una modificación constitucional, no le fue bien en el referéndum, sin embargo, para permitir que eventualmente él pueda ser reelecto nuevamente. ¿En qué pie está hoy día Evo Morales con... Álvaro, no sé qué Álvaro tengo en la cabeza. Con Evo Morales, ¿en qué pie está con la población boliviana en este momento? ¿Qué pasa con Evo y la llamada, los trucos de Evo, ¿no? Que son enormes? Fue muy claro esto. Él perdió el referéndum y perdió bastante la cabeza en ese momento. Arremetió contra su vocero. La primera reacción de Evo fue arremeter contra Carlos Mesa, que se considera en Bolivia que ha hecho una brillante labor de vocería contra Chile. Claro. Entonces, porque no votó por él en el referéndum, porque no aceptó que fuera presidente vitalicio, le dijo que estaba de vocero por conseguir notoriedad en el fondo para ser candidato de nuevo, para competir con él. Fue una cosa... Y además se lo trató muy mal en público. Bueno, Carlos Mesa sale muy mal del gobierno precisamente por la lucha que le brinda a Evo hasta que se convierte él en presidente. Aquí sentado en esa misma silla, Carlos Mesa el año pasado nos dijo en El Informante, cuando yo le pregunto si tiene Bolivia una democracia plena, me dice Bolivia tiene una democracia. Y le pregunto plena y mantiene silencio. Es decir, bueno, a pesar de ser el vocero de la causa boliviana, no era representante de Evo. Pero por supuesto, y además que es un intelectual de mucha nota. Y esta entrevista que tú le hiciste a Carlos Mesa ha circulado por todo Bolivia y levantó los bonos internos de Carlos Mesa. Yo escribí un artículo diciendo que iba a ser el próximo duelo, ¿no? el duelo del siglo, Carlos Mesa contra Evo Morales, la revancha. Así es. Y Evo Morales, que es muy poco sofisticado, arremetió contra él apenas perdió el referéndum. Y poco menos que lo acusó de haberse metido a la fuerza como vocero cuando era él quien lo había llamado. Entonces ahí tenemos la primera reacción. La pérdida del referéndum lo desconcentró a Evo y lo hizo hacer cosas espantosas. Y a continuación vino el tema de la señora Zapata. De Gabriela Zapata, su expareja, con quien aparentemente había tenido un hijo, claro, que nunca apareció.
Entonces, uno de los grandes desmentidos que hizo Álvaro García Linera con respecto a este tema de la señora Zapata es que no era cierto que tenía una oficina en el Palacio Presidencial. Lo tenía a 2 kilómetros de distancia el Palacio y no otra oficina pública. Bueno, tú comprenderás que ese no es un desmentido, simplemente que Claro. seguía usufructuando de favores públicos, pero no en el mismo edificio. Además que obviamente había un tráfico de influencia y son varios los millones que puede haber ganado esta señora, según la prensa boliviana. El periodista que informó tuvo que autoexiliarse. Entonces, él estaba en un contexto en el cual ya no era una cosa mañosa decirle a Evo, mire, usted está reaccionando con otro pleito contra Chile por esto. Ahora yo te digo una cosa, que Evo debe tener una especie de file, de archivador, con todos los posibles pleitos contra Chile. Es que a eso quería ir, porque además del Silala está el Lauca, que es este río que, a diferencia del Silala, se origina en el altiplano chileno, cruza la frontera y va a desembocar el Colpasa, así se llama, ¿no? Pero la argumentación de Bolivia, en este caso, es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el agua no llegue hasta ese lado de Bolivia. Es decir, daría la sensación de que en el fondo Bolivia ha buscado todas las fórmulas para ser la piedra en el zapato permanentemente respecto de Chile, hasta que, digamos, se ceda en el tema mayor, que es el acceso soberano al mar. Por supuesto, sí, aquí el tema, Juan Manuel, es que hay una estrategia de Bolivia que viene de 1825 de tener soberanía sobre Arica. Primero fue contra Bolivia, contra Perú, ahora es contra Chile. Es una línea recta y todo lo demás son pleitos marginales destinados, en el caso de Chile, a ir creando o un casus belli, como ha sido en otras épocas en la historia, o un aislamiento del prestigio de Chile, para ir minando el soft power, el poder suave de Chile, ¿no? Desacreditándonos que somos un país agresivo. Una vez, por ejemplo, dijo que nosotros éramos una amenaza para el Perú y para América Latina. Claro. Y arrastró a Ollanta Humala para firmar una declaración del más caluroso apoyo a la pretensión boliviana, cosa que iba en contra de la política peruana de Torre Tagle. O sea, Evo es una persona muy peligrosa desde el punto de vista de su posición estratégica. Y yo te voy a decir una cosa, esto no es casual porque no nos hemos dado cuenta viendo un tema muy, muy grave con respecto a Evo. Lo hemos comprado como un pragmático boliviano que quiere un acceso por Arica, por una franja, como los otros pragmáticos que en Bolivia han sido. Claro. Él es un recuperacionista. Nos ha costado darnos cuenta. Él lo que quiere, lo que enseña en las escuelas, los signos que cantan, es por Antofagasta. Él subliminalmente ha ido suplantando a los viejos recuperacionistas con el poder de la presidencia. Esto de repente se nos va a nosotros, no lo tenemos presente. Déjame preguntarle por último, José, eso lo hace Evo, pero ¿qué pasa si fuera Carlos Mesa el siguiente presidente de Bolivia? ¿Vamos a encontrarnos con exactamente el mismo escenario? Carlos Mesa me merece un juicio matizado. Carlos Mesa llegó a la presidencia siendo un gran intelectual y se encontró con el tema de Chile y reaccionó nacionalistamente porque no podía hacer otra cosa. Y él, en el fondo, el nacionalismo, el revanchismo, lo levantaba como una especie de unidad nacional del pueblo de Bolivia. Pero Evo Morales lo votó, le hizo la vida imposible, lo obligó a renunciar. Y en sus memorias de la presidencia, Carlos Mesa plantea una posición mucho más matizada y más dialogante, inclusive polemizando indirectamente conmigo con respecto a un prólogo que yo escribí. Dice en una parte, Rodríguez Elizondo tiene razón en cuanto a que Arica es el nudo gordiano de la controversia y que tiene participación en el Perú. Nos hemos olvidado que Perú es vital para esto. Que es la otra historia Eso que no poco lo se había menciona. dicho jamás Evo, que quería que fuera 100% bilateral y nunca menciona Arica ni siquiera en la demanda. Perfecto. Porque como yo te digo, para mí Evo se ha convertido en un viejo recuperacionista que significa revanchista. José Rodríguez Elizondo, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros aquí en El Informante. Muy agradecido además de ponernos en perspectiva lo que está ocurriendo en estos momentos con este anuncio de demanda de Chile en contra de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a ti, pues. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Próxima semana, nuevo capítulo del Informante. Que estén muy bien. Buenas noches.